Bien, hermanos, pues muy buenos días. Feliz día del Señor. Bueno, de antemano quisiera pedir compasión de ustedes porque he pasado una semana un poco mala y me ha afectado bastante la voz. Así que, bueno, espero me tengan un poco de paciencia. Voy a hablar un poco así suave, pero bueno, el Señor nos va a guiar por su palabra. Amén. Así que, por favor, vamos allí a Lucas, como leyó el hermano, Lucas 14. Estaremos en el versículo 25 al 35 el día de hoy. Y quisiera volver a leerlo, así se nos queda más en nuestra mente. Así que dice el texto de Lucas 25 al 35. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto él el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado Señor, te pedimos que tú el día de hoy, Señor, nos ayudes a entender tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos tener el privilegio de ser expuestos a ella. Ayúdanos, Señor, a recibir de ella todo lo que tú nos quieres dar. Ayúdanos a que tengamos un corazón humilde, Señor, que podamos recibir tu exhortación, Señor, también tu ánimo que viene a través de ella. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, y que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor, iluminando nuestra mente para que las cosas espirituales sean alumbradas, Señor, y que también los incrédulos puedan despertar, Señor, y puedan ver la gloria que hay en Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues antes de entrar a este texto, quisiera que viéramos un poco el contexto, ¿vale? Necesitamos entender de dónde venimos y el motivo de por qué Jesús está diciendo estas cosas. Entonces, estaremos ahí, Lucas 14, 25 al 35, y miremos lo que ha pasado anteriormente para que así podamos entender la magnitud y el compromiso con el que Jesús está diciendo estas palabras, que al leerlas a la primera vista se nos hacen bastante duras, bastante chocantes, ¿no? Entonces, cuando miramos Lucas 14 y nos vamos, por ejemplo, al versículo 1, vemos de que ya el ambiente está un poco cargado. Jesús viene de una comida que se ha puesto incómoda en la casa de un fariseo, nos dice el texto. Y nos dice que allí Jesús obra un milagro, y es que sana a un hombre que padecía de hidrópico. Era un hombre hidrópico. ¿Qué es la hidropesía? Pues se dice que es una acumulación anormal de líquido en el cuerpo de una persona, y lo que hace es de que causa hinchazón. Bueno, pues Jesús, en medio de esa cena, pues él sana a este hombre. Debemos de tener en cuenta de que era un día sábado. Así que los fariseos todos se encienden y dicen: este hombre, ¿por qué hace esto? Y Jesús lo que estaba confrontando ahí era su orgullo. Estas personas ponían por encima incluso las leyes, el día sábado, por encima de la vida de una persona. Entonces Jesús les confronta con el orgullo, pero luego vamos y seguimos avanzando y se nos dice que Jesús les dice:
y les da una lección de humildad. Versículos 7 al 14, observamos y se nos dice que los invitados allí peleaban por los mejores asientos. Y Jesús en un momento les dice: el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Entonces, esto es otra lección poderosa que el Señor, antes de decir estas palabras, pues está ya diciéndole a los fariseos y a todos los que iban allí con él. Después, del versículo 15 al 24, vemos que Jesús cuenta la parábola de la gran cena. Obviamente no podemos entrar mucho en este texto, porque nuestro propósito es entrar en el que estaremos viendo hoy, pero solo para que tengamos un poco de contexto, vemos que Jesús cuenta la parábola de la gran cena, y Jesús cuenta de que muchos de los que se invitaron, los invitados originales, incluso apuntando a los líderes religiosos que estaban allí, estas personas no quisieron venir. No quisieron venir, ¿por qué? Porque ponían excusas de que la familia, de que los negocios, de las posesiones que tenían, necesitaban ocuparse de estas cosas, por lo cual negaron la invitación a la gran cena. Entonces, muchos le seguían a Jesús por los milagros, por las cosas que Él les daba, por incluso la emoción política que ellos pensaban de que Jesús podía tener, de que Jesús podía liberarlos del imperio romano, de que Jesús les podía dar alimento, les podía dar cosas físicas. Y en medio de todo eso, el texto nos dice que muchas personas le seguían, pero Jesús, en lugar de aprovechar esa multitud de personas que lo seguían por conveniencia, Jesús, en lugar de aprovechar eso, Jesús se voltea y les lanza una de las palabras más duras que podemos escuchar en el ministerio del Señor Jesús. Y el punto es muy claro, y es de que Jesús no busca simplemente seguidores, Él busca discípulos. Jesucristo busca discípulos que estén comprometidos y que incluso abandonen todo por causa de Él. Que Él sea la primordial, que Él sea el primero entre todo lo demás. Así que yo he titulado este mensaje, como dice ahí, el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Y antes de empezar, no quiero que pienses de que la salvación tiene un costo en sí. La salvación es gratuita, ¿no? Entonces aquí no vamos a hablar de la salvación intrínsecamente. La salvación es un don gratuito que el Señor nos da por misericordia. Y el que ha pagado ese precio es Jesucristo, ¿ya? Jesucristo ha venido, ha vivido una vida perfecta, ha cumplido toda la ley de Dios y ha satisfecho la ira de Dios en la cruz. Y gracias a eso, hoy en día, tú y yo, por la fe, podemos venir a Él y recibimos la salvación gratuitamente. Entonces, la salvación sí tuvo un costo, pero lo pagó Jesucristo. Tu responsabilidad el día de hoy es venir a Él, creer en Él, poner tu confianza en Él y recibirás esa salvación. Entonces, no quiero que se confunda un poco de que el costo de seguir a Cristo significa de que la salvación tiene un precio. Eso no es así. Pero el punto que quiero que entendamos es de que aunque la salvación es un regalo que a ti y a mí no nos ha costado nada, el discipulado es una entrega que nos cuesta todo. El discipulado, el precio que debemos de pagar siguiendo a Jesucristo, es algo que nos cuesta todo. Y eso lo podemos ver incluso en el contexto, porque ahí incluso en la parábola que Jesús cuenta del banquete, pues Él ya nos dice incluso de que el anfitrión es el que ha pagado todo y solamente va a invitar a las personas a que vengan. Así que incluso ahí ya estamos viendo de que ya está todo pago, ¿no? Pero entonces nosotros debemos de seguirle, nosotros debemos de renunciar a lo que poseemos y seguir a Jesucristo. Entonces, en ese sentido es lo que cuesta seguir a Cristo. Ya, entonces vamos a ver 5 breves puntos que podemos encontrar aquí en este texto.
El primero es las multitudes. Lo vemos ahí en el versículo 25. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Vemos, como dije anteriormente, que había una multitud muy grande que iba detrás de el Señor Jesús. El punto era que muchos de esa multitud no eran verdaderos creyentes. Como lo he dicho anteriormente, les seguían por razones de conveniencia propia, de ver qué podían sacar de Jesús para satisfacer sus gustos, para satisfacer sus necesidades simplemente, pero eran personas que no estaban comprometidas y no creían en la obra que Él venía a hacer. Entonces el texto nos dice que grandes multitudes iban detrás de Él, iban con Él. Así que yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú eres parte de esa multitud? Podemos estar dentro de una gran multitud, pero aún así no ser verdaderos creyentes. Aún en medio de una gran multitud podemos no ser verdaderos creyentes. Así que hoy, pregúntate, ¿puedo estar yo en esa gran multitud? Es fácil para nosotros escondernos dentro de las multitudes. Es fácil para nosotros estar allí ocultos sin que no se demande nada de nosotros, simplemente dejando que los demás hagan lo que tengan que hacer, pero yo no. Yo estoy aquí escondido dentro de la multitud y no soy un cristiano comprometido con Jesucristo. Dice el texto que el Señor iba caminando, iba una gran multitud detrás de Él y Él, sabiendo que muchos de ahí no le seguían sinceramente, se gira y les dice. Así que pregúntate, debemos examinarnos el día de hoy. Podemos examinarnos y decirnos, yo estoy flotando en esa gran multitud, yo soy un verdadero creyente. Y mira lo que dice el versículo 26. Y esa es la segunda cosa, y es el compromiso. El compromiso. Versículo 26, dice Jesús a la multitud, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, son unas palabras muy, muy confrontadoras. Si alguno viene a mí, lo que significa venir es que nosotros debemos venir a Él, debemos entregarnos a Él, debemos de manera total y renunciar a todo lo que poseemos, venir a Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 35, se nos dice que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, refiriéndose a una relación, el que viene a mí de manera relacional, de manera íntima, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesucristo le dice a la gran multitud, si alguno viene a mí, y aquí podemos ver muchas cosas, es de que Jesús ofrece el evangelio a toda criatura. No importa si tú estás dentro de la gran multitud, no importa lo que tú hayas sido, no importa lo que tú eres, no importa el pasado que hayas tenido. Si tú vienes a Jesucristo hoy, vas a tener vida eterna en Él. Si alguno viene a mí, dice Jesucristo, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos cómo Jesús se enfrenta a la multitud y les dice, si alguno de ustedes viene a mí, abriendo las puertas del evangelio a toda persona que quiera venir. Así que si tú el día de hoy estás dentro de la gran multitud, queriendo pasar desapercibido en medio de ella, Jesucristo te dice, si alguno viene a mí, si tú vienes a mí el día de hoy, vas a tener vida eterna. Sal de la multitud. Sal de la multitud. El evangelio es ofrecido a toda criatura. Pero hay algo muy confrontante que el Señor nos dice aquí en este versículo. Dice que
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo y está contradiciendo Éxodo 20, donde dice, honra padre y madre. Por supuesto que no. Jesús aquí no está hablando de manera literal. Él está usando una hipérbole, está usando una exageración intencionada. ¿Para qué? Para recalcar un punto. Recordemos incluso que Jesús mismo manda a que honremos a padre y madre. Cuando habla al joven rico, por ejemplo, allí en Lucas 18, 4 capítulos más adelante, Lucas 18:20, vemos que Jesús le dice al joven rico, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús incluso aprobaba ese mandamiento, sabía de que era bueno y que debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres, ¿no? A tu esposa también, a tus hijos también. Pero la intención de Jesús aquí era que Él debía estar por encima de cualquier vínculo familiar, por muy cercano que sea a ti. Entonces, esto lo que significa es que nuestro amor por Jesucristo, nuestro amor por Él, debe ser tan profundo que cualquier otro afecto por seres queridos, incluso los más cercanos, parezcan odio en comparación con el lugar en que tenemos a Jesucristo. Jesucristo tiene que estar por encima de todos. Jesucristo tiene que estar por encima de tu padre, de tu madre, de mujer, de hijos, de hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque ellos no murieron por ti. Jesucristo fue el que vino a este mundo y pagó el precio por nuestra salvación. No fue tu madre, no fue tu padre, no fue tu esposo, no han sido tus hijos, sino que ha sido Jesucristo. Por lo cual, Él debe ser el primero en tu lista de prioridades, ¿ya? Mateo, por ejemplo, sabemos de que la Escritura no contradice a la Escritura. Hay textos que son un poco oscuros, que nos hace difíciles de entender, pero hay otros que son más claros. Entonces, cuando leemos esos más claros, pues esos deben interpretar los que son más oscuros. Entonces, por ejemplo, en Mateo 10:37, Mateo nos cuenta esta misma escena, pero con unas palabras un poco diferentes. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí lo podemos entender aún más claro, ¿no? Jesucristo lo que está diciendo aquí en Lucas, cuando dice el que no aborrece a su padre, a su madre, pues Mateo nos lo dice un poco más claro, y es de que el que ama a esas personas, el que ama a su padre, el que ama a su madre más que al mismo Jesucristo, no es digno de él. No es digno de él. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que yo te digo el día de hoy es de que Jesucristo nunca va a aceptar el último asiento en tu vida, por decirlo de alguna manera. Jesucristo no acepta el último lugar en tu corazón. Él demanda el primero, porque Él tiene la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, porque Él es el que nos salva, Él es el que nos da vida eterna. Así que Jesús, confrontando a la multitud, le dice estas palabras sumamente confrontantes, pero no solamente le dice que deben amarlo más que a su familia más cercana, sino, mira ahí al final del versículo, y aún 26, versículo 26, y aún también su propia vida,
no puedes ser mi discípulo. También tu propia vida. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo para nosotros mismos? Porque Jesús aquí en este texto nos está hablando de que también debemos de poner nuestra vida por debajo de la prioridad que es Jesucristo. ¿Y esto cómo se refleja? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Estás viviendo centrado en tus deseos personales? ¿Estás viviendo centrado en cumplir tus metas, en cumplir tus propósitos, solamente pensando en ti, en ti, en ti, como la gran multitud que iba detrás de Jesús, que solamente iba a la iglesia y solamente esperando a que un milagro me pueda bendecir, pero solamente para satisfacer mi ego propio? Y no venimos por tener una relación con Jesucristo. Jesucristo dice, debe negarse a sí mismo, debe aborrecer incluso su propia vida. Y eso lo que implica es, ya no vivimos para nosotros. Ahora el centro de nuestra vida, ahora el centro de nuestras prioridades, ahora todo lo que hacemos es para la gloria de Jesucristo. Únicamente. Eso nos recuerda, por ejemplo, Pablo, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora ya estamos en un sentido crucificados juntamente con Cristo y ahora ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para la gloria y honra de Jesucristo. Ahora el nuevo creyente debe reflejar una vida que sea coherente con lo que Él es. Una vida que sea coherente con lo que Él ya es. Así que nosotros debemos abandonar el amor propio. Ahora ya nos negamos a nosotros mismos. Ahora ya cuando nuestro cuerpo anhela el pecado, nosotros le decimos no. Ahora ya cuando nuestros amigos cercanos, compañeros de trabajo nos instan a hacer cosas malas, nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad ahora es Jesucristo. Porque ahora nosotros nos aborrecemos, en un sentido, a nosotros mismos. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Todos lo sabemos, ¿no? El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 22, 37, 38, dice que amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Este es el primer y gran mandamiento. Así que como dice el versículo 37 de Mateo 10, que vimos anteriormente, quien ama a otros más que a Jesucristo no es digno de Él. Y con esto pasamos al tercer punto que traemos el día de hoy, y es la cruz. La cruz, versículo 27. Dice el versículo 27 de Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es un signo de muerte. La cruz no es simplemente un amuleto. Hay personas que lo usan así solamente como un amuleto y ni siquiera saben un poco de, en realidad, el significado de la cruz. Pero la cruz en el primer siglo no era algo como lo podemos ver hoy en día, que bueno, hay personas que se lo tatúan y tal, y ni siquiera entienden el alcance de lo que significaba la cruz. Pero en el primer siglo, cargar la cruz, llevar tu cruz, era señal de un hombre que había sido condenado, que caminaba directamente hacia su propia ejecución, bajo la autoridad de el César. El que llevaba su cruz en el siglo I era la persona que iba directo a ser clavado en esa cruz. Iba directo a la muerte. Había sido condenado e iba a recibir la pena máxima y la pena más digna de lástima que había en ese entonces. Era aberrante las personas que estaban
crucificadas en una cruz. Incluso el Antiguo Testamento lo dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la muerte de cruz era algo muy, muy fuerte. Y Jesucristo, con ese contexto en mente, que debemos de tener en cuenta que a las personas que Jesús les dice esto, eran personas que incluso con sus propios ojos han visto esto, han visto personas ir en medio de la calle, en medio de los caminos, llevando su cruz directos a la muerte. Jesús sabía que ellos habían visto esto, y en ese contexto Jesús les dice: el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros, hermanos, somos pecadores, ¿no? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros nos hallamos indignos de acercarnos a la majestad de Dios. Dios es un ser santo que no tolera el pecado delante de Él. Por lo cual, como todo ser humano ha sido pecador y todos hemos nacido bajo pecado, Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre, pues debido a eso nosotros estamos alejados de Dios. Y esa es nuestra condición en la que nacemos, en la que creemos, hasta que no venimos al Señor Jesús. Entonces, nosotros entendemos de que lo único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Y cuando Él dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle a Él, lo que está diciendo es recalcando otra vez la misma idea que viene tocando en este texto, y es: tú debes morir diariamente a tus deseos, a tus placeres. Debemos morir diariamente a nuestros deseos, a nuestros placeres. Y es algo que no es fácil. Es algo que es difícil. Por eso el Señor usa la analogía de la cruz, de la muerte. Debemos golpear nuestro cuerpo. Debemos vivir con la ayuda del Espíritu, luchando con nuestros deseos, luchando con todas esas cosas que nos llevan en todo lo contrario, que no sea la gloria de Dios. Eso es tomar tu cruz cada día. El Señor demanda de que la cruz sea tomada cada día. Otros textos lo dice, de que no toma su cruz cada día y me sigue. Así que nosotros no solamente tomamos nuestra cruz el domingo cuando venimos a la iglesia, sino que la cruz debemos tomarla el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días de nuestra vida. Debe ser una vida marcada por la negación a nuestra carne pecaminosa, que solamente nos quiere llevar al pecado. Porque aunque somos salvos, aunque hemos sido salvos, aunque tenemos nuestra confianza en Jesucristo, hay un remanente de pecado en nosotros, que aún nos jala, aún nos insta a que no le sirvamos a nuestro Señor, sino que nos sirvamos a nosotros mismos. Así que tú debes tomar tu cruz cada día. Debemos de tomar nuestra cruz cada día. Y luego, mira lo que dice el Señor. Y con esto pasamos al cuarto punto. Y mira lo que dice. Dice el costo. El costo, versículo 28 al 33. Jesús nos presenta aquí dos parábolas para que hagamos un cálculo de lo que conlleva seguirle, de lo que conlleva tomar nuestra cruz cada día. Él usa primero una parábola de la construcción de una torre y luego usa una parábola de un rey que va a la guerra. Entonces, fíjate en la primera, dice, versículo 28 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todos sabemos, ¿no?, de que en la construcción, pues un constructor sabio, pues es el que primero, antes de empezar a construir, pues hace un cálculo de todo lo que se va a hacer, de la obra que se va a hacer,
del costo que se va a hacer, que va a conllevar. Y cuando tiene todo eso listo, cuando tiene todo el dinero, cuando tiene todas las cosas listas y completas para avanzar, pues avanza y empieza la construcción y pues logra terminar. Pero también hemos visto mucho, y lo podemos ver en las calles, de muchas construcciones que están a medias, están a medias, y duran mucho tiempo así. Bueno, empezaron a construir aquí y lo han dejado abandonado. Y eso se ve por muchas cosas, ¿no? Pero dentro de ellas puede ser de que al constructor se le acabó el dinero. Entonces fue una mala planificación porque desde el principio esa persona debía tener las cosas bien establecidas, calcular bien los gastos para poder de que cuando empezara se pudiera llevar hasta el final esa obra. Bueno, pues Jesús usa esta analogía. Él dice que ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y dice que no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues la gente que pasa enfrente de la obra, que la ve sin terminar, que ve que se está llenando de arbustos, hay personas incluso ya viviendo allí, pues las personas pues se burlan y dicen, esta persona que inició esta obra ni siquiera ha podido terminar. Jesús dice que se burlan de él. ¿Por qué? Por no haber sido sabio y calcular el precio. Y aquí viene la enseñanza que es directamente para nosotros y para las personas que estaban allí con Jesucristo. Y es, ¿has calculado el precio de seguir a Cristo? ¿Has calculado el precio seriamente de lo que te costará seguir a Jesucristo? Porque recordemos que Jesucristo lleva una gran multitud detrás, pero a él no le importa la cantidad. A él le importa la calidad, a él le importa los verdaderos discípulos, los que están dispuestos a calcular el costo de lo que es seguir a Jesús y lo siguen. Entonces, ¿has calculado el precio de seguir a Cristo? Te puede costar mucho, te puede costar mucho, te puede costar tus amigos de la antigüedad, tus amigos que solamente te llevaban a lugares malos. Te puede costar esos amigos. Si tienes un novio, si no estás casado, si tienes una novia que no es creyente, te puede costar tu novia, tu novio, porque va contrario a lo que dice la Escritura. Ojo, si estás casado, pues ya no puedes separarte, ¿no? Tienes que ser de testimonio para con tu esposo, para con tu esposa, para ver si el Señor lo trae. Pero si tienes relaciones fuera del matrimonio que no convienen, que te llevan lejos del Señor, te puede costar eso el seguir a Cristo. Te puede costar las malas influencias el seguir a Cristo. Te puede costar ese amigo que te llama y te dice, oye, vamos a salir el sábado por la noche. Solamente una vez, no pasa nada. Con que faltes mañana a la iglesia, una vez al mes no pasa nada, puedes ir después. Te puede costar ese amigo. Jesucristo está diciendo, debes calcular el costo de seguirme antes de venir a mí. Debes de saber de que es un costo muy caro. Debes de saber que para seguirme a mí, tú debes tomar tu cruz y seguirme cada día. Te puede costar tus hábitos pasados. ¿Tienes hábitos pecaminosos? ¿Con qué pecados luchas frecuentemente? ¿Con la lujuria, con la pornografía, con la infidelidad, con los vicios, con el alcohol? Son todas cosas que nos hacen mal, que no van conforme a lo que el Señor demanda de nosotros. Eso te puede costar el seguir a Cristo. Tienes que tomar una decisión
es o Cristo o el mundo. No podemos tener un pie en el mundo y otro en Cristo. Es todo Cristo o nada. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí en este pasaje. Por eso se pone Él por encima de todos. Por eso se pone por encima de madre, padre, hijos e hijas, enseñando eso. Así que calcula, calcula. No entres aquí con los ojos cerrados. Si comenzamos a seguirlo por emoción, si comenzamos a seguir a Cristo solamente por lo que nos puede dar y no calculamos el precio que debemos pagar para ser su discípulo, es muy probablemente que después de un tiempo nos apartemos. No significa que perdamos la salvación, ¿no? Como entendemos, los que han salido de nosotros, pues es porque no eran de nosotros, pero vemos en las iglesias mucha gente que viene a Cristo y cuando ve lo que es ser un discípulo, se aparta y se va. Porque pensó que todo era una vida fácil, que solamente en venir a la iglesia era para que Dios cumpliera mis cosas, porque tenía una necesidad, que Dios puede usar eso para traerte, pero no es solo eso. Y vemos personas que se apartan y jamás vuelven a una iglesia o a los caminos del Señor. El punto es ¿por qué? Porque no calcularon lo que es venir a Cristo. Así que calcula los costos y elimina todo lo que sea un tropiezo para seguir a Cristo. Aparte de eso, Jesús da otra ilustración y no se detiene, no se va a un punto más fácil, sino que incluso acelera. O sea, el Señor va de más a mucho más. Él va diciendo lo que cuesta, pero va aumentando y aumentando de intensidad. Aquí no solamente es que se van a reír de ti, sino que incluso te puede costar la vida. Y mira la ilustración, la palabra que el Señor usa ahí en el versículo 31-32, usa una analogía de un rey que va a la guerra. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesucristo dice, ¿qué rey podría ser tan poco sabio de que cuando se va a enfrentar con un ejército que tiene el doble de ejército, el doble de personas que van contra él, no se sienta primero, si es una persona sabia, y piensa, oye, creo que me van a destruir, por lo cual yo mejor lo que voy a hacer es de que voy a enviar una embajada y le voy a pedir condiciones de paz y me marcho de aquí? ¿Por qué? Porque es sabio. Es sabio. Y tú puedes leer libros de guerra. Por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro muy famoso. Y ese hombre ahí lo que recomienda en las guerras, es un libro que es del mundo, pero ese hombre lo que aconseja es de que una persona, si ve que el ejército contrincante es mayor al suyo, lo mejor, y si ve que no tiene posibilidad de ganar, lo mejor es irse. Porque a veces irse, pues es ganar, porque si me enfrento, pues voy a perder. Incluso en el mundo, pues está este pensamiento de que eso es sabio. Eso es sabio. Entender las posibilidades que tengo y ver si puedo hacer frente o no. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pues va a morir. Va a morir. Así que nuestra opción más sabia es, por decirlo de alguna manera, enviar esa embajada de paz y rendirnos ante el Señor Jesucristo. El ser humano es pecador y va a llegar un día donde va a haber un juicio, donde cada uno va a recibir lo que ha hecho. Cada uno va a recibir lo que ha hecho. Y si ha tenido su confianza puesta en Jesús, va a recibir gloria eterna. Pero si tú pasas tu vida aquí sin calcular el precio,
y llegas a ese día final sin haber confiado en Jesucristo, te puede costar la vida. Como a este rey que si no calcula bien y si no envía a la embajada de paz, le puede costar la vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando venga en su segunda venida, Él viene a salvar a los que ya han confiado en Él antes de esa venida y a juzgar a los que no han puesto su confianza en Él. Así que el día de hoy nosotros estamos a tiempo aún de ver a ese rey que viene con un ejército más poderoso que el nuestro y decirle: yo quiero la paz contigo. Yo quiero la paz contigo. No voy a ser tampoco sabio de enfrentarme ante ti porque sé que voy a perder. Por lo cual lo más sabio es de que una persona se rinda ante los pies de Jesucristo, lo acepte como Señor y Salvador de su vida y pueda decirle: Señor, me rindo ante ti, no puedo. Solamente ayúdame que no puedo. Y Jesús termina haciendo una advertencia. Y con esto pasamos a nuestro quinto punto, y es la advertencia. La advertencia, el versículo 34-35, mira lo que dice el Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús advierte que la sal que pierde su sabor no sirve para nada. No sirve para nada y es arrojada fuera. En el primer siglo, pues, incluso hoy en día también, pero pues era más usada en el primer siglo, que se usaba la sal pues para conservar las cosas, ¿no? Para conservar alimentos, para que pudieran durar mucho más tiempo. También la sal, uno de sus usos más frecuentes pues es dar sabor. Pero si la sal es insípida y no sirve ni para guardar alimentos ni para dar sabor, pues ¿para qué sirve? Para nada. Entonces el Señor termina diciendo esto: buena es la sal, pero si esa sal se hiciera insípida, ¿con qué vamos a sazonar? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. La arrojan fuera. Entonces nosotros debemos pensar: ¿yo valgo para algo? O sea, el Señor está diciendo que si tú, por decir así, otra analogía podría ser el libro de Apocalipsis, se nos habla de que nosotros debemos ser fríos o calientes, ¿no? Si nosotros somos tibios, no servimos para nada. No servimos para nada. Así que piensa el día de hoy. Debemos ser hombres y mujeres comprometidos totalmente. No estar ahí en el medio, no estar ahí a medias, estar escondidos entre la multitud, sino que levantarnos y ser útiles. No podemos ser tibios, debemos ser útiles, debemos servir a la obra del Señor, debemos ser seguidores comprometidos y no ser inútil para la causa del Evangelio. Debemos hacer que la causa del Evangelio continúe, siga creciendo, siga hacia adelante. ¿Y eso cómo se hace? Pues negándonos a nosotros mismos, entendiendo el costo del discipulado, tomando nuestra cruz cada día, poniendo a Jesús como prioridad máxima de nuestra vida y avanzar hacia adelante. Así que hemos visto brevemente 5 cosas. Ha sido las multitudes. ¿Estás tú dentro de esa multitud? Pues sal de ahí. El compromiso. Jesús demanda un compromiso completo de nosotros. La cruz. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. El costo. Debemos calcular el costo.
Jesucristo hace una advertencia de que más vale que entiendas lo que cuesta seguirme y me sigas. Y la advertencia que lo hace la comparación con la sal. Si la sal es insípida, pues no sirve para nada y se echa fuera. Así que teniendo en cuenta todo esto, nos vemos inútiles. Nos vemos que de verdad no damos la talla, ¿no? ¿Cuántos nos dejamos muchas veces controlar y desobedecemos al Señor? No le seguimos como debe ser, no le seguimos como Él de verdad demanda. Así que lo único que tenemos que hacer es venir a Él y decirle: Señor, dame las fuerzas para ser un verdadero discípulo, para ser un verdadero discípulo comprometido, para entender cuál es el costo del discipulado. Si tú eres creyente y te ves insuficiente, y lo somos, entendemos que no podemos hacer nada de estas cosas que he dicho sin la ayuda de Él. De Él viene la fuerza, de Él viene la capacidad para nosotros poder seguirle como debe ser. Y si tú no eres creyente, pues como dice el último texto, la sal insípida no sirve para nada. Así que yo te animo a que vengas al Señor hoy, que pongas tu confianza en Él, que creas en el Evangelio, que creas que Jesús es el único Señor, que está por encima de tu padre, de tu madre, de tus hijos y de todas las prioridades que ahora tengas, que solamente Él ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Ven al Señor, porque las puertas hoy están abiertas aún. Aún ese rey que viene con un ejército muy poderoso, aún tú estás a tiempo de decirle: me rindo ante ti, no puedo hacerte frente en la venida tuya. Así que me rindo a ti y te acepto como Señor y Salvador de mi vida, solamente por la fe, solamente por la obra de Jesucristo, solamente por su gracia y al final solamente para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por mostrarnos, Señor, lo que cuesta seguirte, Señor. Es un texto tan confrontador. Pero gracias, Padre, por mostrarnos una vez más de que la vida cristiana no es fácil. Debemos avanzar, Señor, comprometidos con tu causa, pero reconocemos, Señor, de que solos no podemos, de que de ti viene la fuerza, de que tú eres el que nos capacita, Señor, y danos, Señor, fuerza con tu Espíritu, Señor, para poder avanzar, para poder hacer frente a lo que cuesta seguirte. Te damos las gracias y te damos la gloria a ti, porque has pagado por todos nuestros pecados y nos has hecho limpios ante los ojos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.